Ronda mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era. Muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, que nos están acompañando. El saludo también para Jonah, allá en los controles. Obviamente, muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes. Nos volvemos a encontrar después de una semana y eso es posible gracias al apoyo que hemos recibido por parte de Tentaciones, Confitería y Roticería de Washington 1110, casi 19 de abril. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. La 17 calidad en carnes con corte de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de Casi Juncal, casi Soriano. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro en Leandro Gómez 1066 y distribuidora del Sol, con sus dos puntos de atención, Edil Francisco Rodríguez Noya 1442 y Artigas 1061. A quien rescataba de su soledad. Bueno, y buscando la fecha para el día de hoy, si había algo, no encontré nada. Pero sí con una fecha bastante cercana y encontré que el 22 de octubre hay algo que ocurrió que tiene relación con nuestro nomenclato, porque el 22 de octubre, un 22 de octubre, ocurrió la batalla de Xucutujá, y acá tenemos una calle Xucutujá. Y en esa batalla se destacó una figura que podríamos decir sanducero, porque nació en Paysandú, pero andás a saber dónde, porque Paysandú era todo el norte del Río Negro y no se tiene dato exacto, puede ser de cualquier parte. Lo consideramos sanducero porque acá desarrolló parte de su vida y como veremos acá también se casó. Ya vamos a hablar entonces con respecto a este personaje cuyo nombre es José María Luna, nombre que tenemos también en el nomenclator de Paysandú. Eso en un instante nada más. Para derramarlos en esta canción. La 17 calidad en carnes con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Ofrece milanesas de carne simple o rellenas, de pollo, de pescado también. Y lo más interesante que elabora milanesas especiales para celíacos, asegurando total y absoluta eliminación de contaminación con gluten. Y además le ofrece falda a 209 pesos, 2 kilos de picada a 340 pesos, matambre a 259. Puede pagar con tarjeta. La 17 calidad en carnes con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Si no puede concurrir, llama al 4723-1669. Kentia, plantas y flores. El oasis del centro está en Leandro Gómez 1066. Implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, para exteriores, alimentos para mascotas, semillas, bulbos, plantines, tanto de flor como aromáticas, árboles frutales, flores naturales. Se preparan ramos florales también. Kentia, plantas y flores. El oasis del centro está en Leandro Gómez 1066. Que condicionara su razón de ser. Bueno, vamos primeramente a ver quién es el personaje este que decíamos, tenemos una calle que lo recuerda, la calle se llama General Luna. El personaje era José María Luna, el Pardo, más que Pardo era bastante pasadito, pero así como a Rivera le decían despectivamente los blancos el Pardejón y la gente de aquella época, a Luna le decían el Pardo. Bueno, podemos decir que no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, sí, se decía que era de Paysandú, porque repito, en aquellos tiempos Paysandú
era toda la parte de la banda oriental ubicada al norte del río Negro. Pudo haber sido en cualquier parte. Se casó en Paysandú el 17 de agosto de 1840 con María Correa, siendo testigos de la boda, presten atención, Fructuoso Rivera y su esposa, Bernardina Fragoso de Rivera. Esto está registrado en los libros parroquiales. Tras participar de luchas en la independencia, después, cuando desde 1830 el país empezó a vivir una vida ya, digamos, constitucional, ordenada, a media, le podríamos decir, bueno, sus preferencias fueron hacia Rivera, participando en innumerables batallas a su lado. Por ejemplo, tras el alzamiento de Rivera contra Uribe, Luna batió a Manuel Lavalleja en el combate de Queguaychico, el 22 de mayo de 1837. 5 meses después, el 22 de octubre de 1837, fue pieza importante al mando de una columna riverista en la batalla de Chucutujá. Datos concretos de su muerte no se tienen, aunque algunos manifiestan que habría fallecido por Carmelo, aunque es una cosa extraña, porque los que dicen que murió en Carmelo fijan la fecha de su muerte el 1 de septiembre de 1846. Yo digo extraña porque eso ocurrió antes de la muerte de Urquiza. ¿Y qué tiene que ver? Dirán ustedes. Bueno, resulta que el comando que asaltó el Palacio San José y que dio muerte a Urquiza el 11 de abril de 1870, se dice que entre los participantes estaba el oriental El Pardo Luna. ¿Era el mismo o era otro Luna? Por eso lo extraño de ese relato. Para los festejos del bicentenario de los hechos históricos del año 1811, se publicaron los porqué de los nombres de calles y ahí aparece José María Luna y dice: José María Luna, nombre adoptado por la Junta Económico-Administrativa el 16 de septiembre de 1885. No sé qué Junta Económico-Administrativa, si fue la de Paysandú o fue la de Montevideo, no tengo idea. Recuerda, agrega el informe, recuerda a quien inició su actuación en 1829, habiendo intervenido en varias acciones de guerra, militar uruguayo, guerrero de la independencia, soldado de los tiempos de Artigas, intervino también en las campañas de las Misiones en 1828, junto a Rivera casualmente, sirviendo luego como alférez en el Ejército del Norte al mando de Rivera. Actuó junto a este en las revoluciones que promovió Rivera contra el presidente Uribe entre 1836 y 1838. Falleció, repito, el 1 de septiembre de 1846 en el pueblo de Las Vacas, hoy Carmelo. En el desarrollo de la Guerra Grande fue su fallecimiento. Había participado en varios combates de la misma. Ahí tienen entonces el porqué de este nombre en una de las calles de Paysandú. Y lo interesante que yo no conseguí información cuándo fue ascendido a general, porque es general José María Luna. En una oportunidad, ya hace unos años atrás, visitando esa zona para después realizar el trabajo escrito, que espero algún día se concrete en un libro, y conversando con un vecino de calle General Luna, casi Colón, me manifestó que era propietario de la casa donde vivía, un vecino que está en Paysandú, pero era originario de Quebracho. Y me dice que en el título de propiedad se establece que esa casa que él compró está cita en la calle Coronel José María Luz. O sea que hasta ese momento la calle era Coronel, le digo, el nombre que se conoce era Coronel. Cuando ascendió a general, repito, es un tema que no pude averiguar. A quien rescataba de su soledad. Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita 19 y Ayacucho. Más de 40 años al servicio de la clientela, porque claro, de todas partes van. La gente sabe que ahí encuentra completísimo surtido de productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, leña, carbón, artículos de limpieza, recarga de celulares, esmeradísima atención. Puede pagar con tarjeta y si no puede concurrir, atenti, le doy el número. Llama al 4723-5129, hace el pedido
y se lo llevan a su domicilio. Se fue con ellas cuando se marchó. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Para regalar o para regalarse usted mismo, puede encontrar caravanas, pulseras, cadenas, anillos, relojes de las más afamadas marcas. Y si tiene algún problema en cuanto a alguna alhaja con algún defecto, alguna falla o relojes, hay taller de compostura también. Puede encontrar bombillas de plata con incrustaciones de oro, de alpaca, tanto curvas como rectas. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Y ahora vamos a hablar del porqué del nombre de Yucutujá para otra de las calles de nuestra ciudad. No sé si se dieron cuenta que les voy a ofrecer dos calles al mismo precio, las dos por una. Dijimos al pasar el comentario sobre la personalidad de José María Luna, que había participado junto a Rivera en la batalla de Yucutujá. Veamos ahora cuándo, dónde y cómo fue ese combate. La batalla de Yucutujá ocurrió el 22 de octubre del año 1837 a orillas del arroyo de ese nombre en el departamento de Artigas. Ese arroyo vuelca sus aguas definitivamente en el río Cuarey. El combate se desarrolló en el marco de la revolución iniciada por Rivera contra el presidente Oribe. Claro que no era un choque entre orientales, porque en los dos bandos participaban argentinos, unitarios y federales. El gobierno de Oribe contaba con el apoyo de Rosas y el de Rivera con el de los unitarios, y entre ellos se destacaba el general Juan Lavalle. Rivera solicitó a José María Luna, se cuenta, que reuniera gente, y el Pardo Luna juntó cerca de 200 hombres para distraer a Oribe, ya que por el Cuaró ingresó al territorio oriental Rivera con cerca de 750 hombres. Oribe salió a la captura de Rivera y creía que el contingente era ese que tenía Luna. Cerca de las 8 de la mañana del día 22 de octubre de 1837, el ejército riverista oculto dejó pasar al de Oribe, y Oribe mandó a Servando Gómez que atacara, pensando que eso era todo. Pero tras la resistencia de los atacados, Rivera atacó, digamos, por la retaguardia, y ahí, sorprendido, el ejército de Oribe quedó vencido en esta batalla. Fue un triunfo total de Rivera, y las fuerzas del gobierno dejaron tras sí muertos, heridos, y principalmente le permitieron a Rivera tener de esta manera una victoria incuestionable. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Bueno, y vamos ahora a recorrer estas dos calles. Y vamos a empezar primeramente con la calle General Luna. Vamos a hacer las dos. Repito, recorremos General Luna, vemos que se observa, y vamos a recorrer Yucutujá para hacer lo mismo. Bueno, la calle General Luna nace a la altura de Benito Chaín, siguiendo hasta Héctor R. Gargano. Medio como que se corta ahí, reaparece más adelante y llega en este primer tramo hasta 25 de mayo, donde mucha gente se cree que ahí termina la calle General Luna. Pero no, no termina. Y después le vamos a comentar cómo es que sigue. Y antes de llegar a 25 de mayo, siendo hacia el norte, a mano izquierda, pasamos al costado del Estadio Cerrado Municipal. Es un orgullo de los sanluceros. Su construcción comenzó allá por el año 1974 y culminó en 1977. Tiene las comodidades suficientes para realizar actividades deportivas, también para una excelente concurrencia. Inicialmente estaba previsto una capacidad para 7.000 espectadores. Lo interesante que esta obra, vamos a llamarle monumental, fue realizada por técnicos, recursos y mano de obra municipal. Esto fue durante la administración del intendente, el arquitecto Walter R. Belvisi. Cerca de 46 años hace de este acontecimiento,
y se entendió que era necesario realizar trabajos para adecuarlo, modernizarlo y dejarlo a punto. Entonces queremos conversar con el padre de la criatura, el arquitecto Walter Berbisi. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar en contacto en tu programa y con la audiencia de la radio. Bueno, muy bien. No sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que comenté previamente a saludarlo. Le agradezco además el tiempo que nos brinda. Y nos gustaría, antes que nada, eh, esa obra que quedó inaugurada en el 77, ¿qué costo tuvo? Bueno, yo antes quería, si tú me permitís, Sí, sí, le escucho. hacer alguna precisión con respecto a la naturaleza y a la proyección de esta obra que indudablemente fue fruto de un esfuerzo, yo diría, colectivo por un lado, en tanto y cuanto Paysandú se hizo cargo de su costo, digamos, los municipales además fueron la mano de obra en el 90%, y el proyecto de algo que los arquitectos valoramos mucho siempre en la elaboración de algo, que es el equipo. Aquí hubo un equipo integrado por técnicos municipales que siempre me es grato y justo recordarlos, como Pablo Patrone, el arquitecto Sino, el arquitecto Batista y el arquitecto Craco, y bueno, y uno que tenía esa doble función en ese momento de ser el intendente con las prerrogativas que tiene y las responsabilidades, y arquitecto a su vez. Entonces conformó, la verdad, un verdadero equipo de trabajo que discutió el tema primero en mérito a prioridades para Paysandú. A veces que se habla tanto de las inversiones, hay que ser cuidadoso en qué es prioritario cuando los recursos son limitados o finitos. Y en el tema del estadio fue una obra que integró una serie de mejoras en la infraestructura de Paysandú. Entonces, yo quiero ubicar, digamos, conceptualmente por qué el estadio ahí, por qué la obra del estadio, por qué esa inversión, que ya te voy a decir cuánto, porque así fue la costa también. Es decir, esto fue también cuando se estaba pergeñando y definiendo lo que tenía que ver la costa del río Uruguay a partir de lo que era el viejo corralón, el segundo corralón que tenía la intendencia donde hoy estaba o estuvo el Museo de la Tradición. De ahí para adelante no había nada, era todo privado, todo particular. Bueno, quiere decir que fueron 4 o 5 cosas que vimos desde el punto de vista urbanístico. Y la necesidad del estadio se genera por la evaluación que hacemos en lo no tener en Paysandú un escenario deportivo cerrado, que hoy por suerte hay varios, aunque no tengan la misma capacidad. Y el estadio entonces se emprende como una obra que realmente se empoderó con Paysandú con la obra, porque tú bien decís, se convirtió en algo emblemático también y de orgullo. ¿Por qué no? Porque este estadio yo diría que tiene una capacidad mayor a la que era Peñarol en ese momento, que un poco ustedes conocen el estadio Peñarol Montevideo, que en aquel momento era un área no diseñada con la limpieza y con la vanguardia que tenía el estadio cerrado. Y el estadio cerrado se construye, como tú bien lo recordás, en 3 años, de abril del 74 al 21 de mayo de 1977. Y costó, digamos, aproximadamente $1 millón en aquel momento. Ahí está. Sí,
Eso es un poco, digamos, y bueno, y ahí lo único que se aportó a nivel de empresa privada fue el techo con los amigos y aquella empresa magnífica y tan de vanguardia también y con tanta eficiencia y eficacia que fueron los Chipiló, ¿no? Claro, claro, claro. Chipiló abordó una tarea de ese arco de 35 metros de luz apoyada en las puntas de las ménsulas de hormigón, que también fueron calculadas toda la estructura de hormigón por el ingeniero Ponce, que fue un brillante ingeniero de la Facultad de Ingeniería, calculista y proyectista del puente Paysandú, Fray Bentos Puerto Unzué, el mismo que nos calculó la terminal, que era otra parte de la infraestructura que nos faltaba a Paysandú y que fue antes que Montevideo tiene Sí, una sí, yo ya terminal. lo he comentado ampliamente en este programa. Entonces En no quiero Montevideo se bajaba frente a la plaza en la calle. exactamente, y Montevideo, allá en la Plaza de Libertad con Eh, los ómnibus de Honda, y Exactamente. tú lo viajabas como yo a veces. Sí, sí, Entonces, sí. no digo, no quiero tomarte más tiempo, pero ahí fue $1.000.000 y en consecuencia había un entusiasmo en esto, por supuesto técnicamente bien resuelto, y un cronograma de obras que se fue cumpliendo en base a recursos municipales y ningún otro aporte, ¿no? El arquitecto Craco tuvo la responsabilidad, hoy grado 5 de la Facultad de Arquitectura, un amigo personal entrañable, un urbanista de primer nivel, fue el que nos hizo todo el entorno del estadio, diseñando hasta el pavimento y hasta los árboles que había que plantar alrededor de ello. Ahí está. Y con este dato que usted aporta, arquitecto, ubicamos a la gente como era eso en 1977. Pero pasaron 46 años, se entendió que era necesario hacerle alguna modificación, se presentaron proyectos, la comisión respectiva, usted tuvo la presidencia, estuvo trabajando ahí, y entonces la gente se pregunta, ¿y qué va a ser? ¿Cómo va a ser el estadio de aquí en más? Entonces la pregunta es esta, ¿qué va a haber Paysandú cuando eso esté terminado? Usted sabe que yo tuve la satisfacción y el honor de presidir ese jurado de una serie de proyectos en un llamado público que lo hizo la facultad, lo hizo la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con un jurado que integramos y digo, se presentaron, yo diría, los mejores equipos de trabajo y de proyectistas, de arquitectos del país. Tuvimos 9 presentaciones y entre ellas elegimos uno que realmente va a generar un impacto de ayornamiento, de acondicionamiento, de mejoras y de acondicionamiento, repito, realmente confortable para un centro de espectáculo. Y yo le digo más, antes de las elecciones del 2020 de intendente, nosotros tuvimos una nota en el diario local y dijimos que el estadio para tocarlo, creíamos que para tocarlo, para hacerle modificaciones, porque habíamos escuchado algo, que iban a romper parte de la tribuna, qué sé yo. Digo, habría que hacer un esfuerzo mayor, hacer una inversión significativa de acuerdo a los tiempos y la tecnología actual y convertirlo en un centro de espectáculo. Frente a la pregunta suya, realmente Paysandú va a tener un diferencial, yo diría en el país, con una inversión que el intendente Olivera dispuso de $4,500,000 en ese proyecto resultante de un concurso que realmente aporta tecnología, aporta confort, aporta acondicionamiento. Y cuando digo confort, me refiero que va a haber zonas de palco con mayores comodidades. Cuando digo el acondicionamiento, porque va a estar también climatizado, va a
atemperarse todo lo que es temperatura en los extremos de calor y frío. Vamos a tener una serie de servicios anexos a lo que es un centro de espectáculo. Un centro de espectáculo que va a concitar en todo el litoral argentino-uruguayo una atracción importante, con una capacidad de 5.000 y pico de personas, cómodamente sentadas, acondicionadas, y en consecuencia, digo, después de 45 años que tú recordabas, va a volver a ser lo que fue el estadio en esa zona, un impacto importante desde el punto de vista urbanístico, para los vecinos, para el barrio, para la zona. Y hoy entonces, con esta obra que está en marcha, y creo que le queda menos de un año de trabajo, vamos a tener un magnífico centro de espectáculo que va a llamar la atención por su tecnología, por su confort, por su comodidad, por su ayornamiento. Y fíjate que ahora nosotros, ahí el intendente ha tenido mucho coraje en avanzar en esta dirección y ha hecho un esfuerzo que más allá de cualquier circunstancia, hay que reconocerlo, de inversión, al tocar una obra que realmente era una obra en sí misma importante. Pero esto, el centro de espectáculo, no solamente va a ser para el deporte, sino que va a ser precisamente para que Paysandú y la región pueda disfrutar de eventos que si no, no los puede tener. Pero extraordinario porque cuando se han realizado algún tipo de espectáculos musicales o algo así, desde el punto de vista sonoro no estaba muy bien, pero por lo que usted me dice, eso va a ser solucionado. Sí, por supuesto, va a estar acondicionado adecuadamente y los servicios, además, va a estar toda la parte de cafetería. En el deporte ni le digo, los vestuarios, los baños, todos nuevos. Otra pregunta, disculpe la interrupción. Tenía anteriormente alojamiento para 60 personas que podían quedarse ahí. ¿Va a continuar eso? Alojamiento no va a tener Ahí el está. estadio. Y me parece en alguna medida capaz muy, no lo preveía pero va a tener una entrada magnífica, va a tener una fachada sobre el Boulevard Artigas y una entrada magnífica desde el norte, con toda la plaza debidamente acondicionada. El mural va a permanecer, porque es un mural icónico ahí, que lo hizo justamente el arquitecto Craco. Y el estadio va a mantener, porque las bases de las cuales se llamó el concurso abierto, decía que había que mantener esa forma de el plato con la curva superior. Y esa simbología lo va a mantener el estadio. Perfecto. Bueno, yo creo, disculpe el tiempo, no, está bien. Estas cosas. No, por favor, me imagino. Si, como yo decía, el padre criatura debe estar chocho con todo esto. Ha sido muy amable, arquitecto. No, un placer y un gusto haber estado en este programa suyo. Gracias, muy buenos días. Bueno, y digamos que la calle parece que terminal ahí en la terminal, pero no, sigue después allá a la altura de Medici para culminar definitivamente en Andresito. Era un callejero y era el personaje. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, tartas, postres, tortas, empanadas al horno. De carne con pasas o aceitunas, de jamón y queso y aceitunas. Y si usted compra una docena, paga la docena, pero se lleva 14. Es la modalidad que ha implantado Tentaciones, 14 por docena. ¿Qué le parece? Tentaciones, Washington 1110, casi 19 de abril. Cuando se marchó, se bebió de golpe todas las estrellas. Les recordamos que en Paysandú está Distribuidora del Sol, con 2 puntos de atención. Edil Francisco Rodríguez Noza 1442 o Artigas 1061. Y recordamos que precisamente Distribuidora del Sol es la que distribuye los alimentos para mascotas más importantes, los mejores, afamados, de marca reconocida. Primo Cabo y Primo Gato. Solicítelo a su comerciante. Si este no lo tiene, que llame a Distribuidora del Sol y se lo llevan
directamente. Y hay 2 puntos de atención. Repito, Edil Francisco Rodríguez Nocia, 1442 y Artigas 1061. Bueno, rápidamente, para no pasarnos de nuestro tiempo, vamos a comentar algo de la otra calle hermana, Yucutujá. Nace en Río Negro, pasando Ituzaingó, queda como encerrada en un punto ciego, pero no termina ahí. Reaparece en Uruguay rumbo norte hasta Washington, y ese tramo es interesante destacar porque la calle es angosta y las veredas también bastante angostas. Después, Yucutujá reaparece en Industrias y culmina una cuadra después. Con este comentario final para el programa del día de hoy. En una semana nos reencontramos con todos ustedes. Muchas gracias por la atención. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.